Bien, un concepto también esencial en el caso de la productividad es el de ciclo de actividad de la empresa, denominado de varias formas: ciclo de explotación, ciclo de maduración, ciclo dinero, mercancía, dinero o periodo medio de maduración, que veremos más adelante. Este ciclo está compuesto por el tiempo que tardamos en recuperar una unidad monetaria invertida en el proceso productivo, la cual sigue este recorrido. Con el dinero inicial que ponemos, compramos las materias primas, con lo cual producimos, obtenemos producto en curso y terminado, lo cual lo vendemos a nuestros clientes y cobramos de ellos. ¿Para qué? Para obtener mayor dinero, para volver a comprar materias primas, en un ciclo que no acaba mientras la empresa está en funcionamiento. Cuando se cierra un ciclo, la empresa obtiene un beneficio, es decir, ha invertido un dinero en materias primas que espera recuperar en el ciclo, pero no solo ese dinero, sino un mayor montante, que es el beneficio, la diferencia entre ingresos y costes totales. Cada vez que se genera un ciclo de explotación, la empresa obtiene beneficio, y cuanta más ciclos de explotación dé en el ejercicio la empresa, más beneficio obtendrá. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la función de producción, que es un concepto también que vimos en primero de bachillerato. En este caso tenemos que la producción es el acto por el cual se transforman factores productivos en bienes y servicios. De forma analítica decimos que la cantidad de bienes y servicios Q depende o está en función, que es como se lee este elemento de aquí, igual a F de la cantidad producida de bienes y servicios, está en función o depende de los factores empleados F1, F2, F3, Fn. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir en producción? Que suele existir en el corto plazo determinados factores que permanecen fijos y determinados factores que permanecen variables. Es decir, para mí a corto plazo, en un periodo corto de tiempo, me puede resultar fácil aumentar o contratar trabajadores para hacer frente a un incremento de la producción. Pero, por ejemplo, no me va a resultar sencillo aumentar mis instalaciones y mi maquinaria, porque eso lleva más tiempo. Entonces, en producción denominamos corto plazo aquel periodo de tiempo en el cual existen factores productivos fijos y factores productivos variables. Generalmente se suele considerar el trabajo como variable a corto plazo y el capital, la maquinaria, las herramientas, las instalaciones, como fijo. ¿De acuerdo? Entonces, en el corto plazo el trabajo es variable y en el corto plazo el capital es fijo. ¿Qué ocurre? Que a largo plazo es el periodo en el cual todos mis factores son variables, tanto el trabajo como el capital. Es decir, si yo tengo un aumento en la producción y ese aumento se sostiene en el tiempo, no solo seré capaz de contratar más trabajadores, sino que también podré aumentar mis instalaciones si me dan el suficiente tiempo. Abrir nuevas fábricas, comprar más maquinaria para atender ese aumento de producción. ¿De acuerdo? En definitiva, los factores que tenemos aquí, F1, F2, Fn, en economía de primero ya lo vimos, que se acaban englobando en dos: capital y trabajo. Capital serían la maquinaria, las instalaciones empleadas en el proceso productivo, y el trabajo, pues el esfuerzo físico e intelectual, las horas de trabajo aplicada a la obtención de la producción. Los costes de producción es un elemento íntimamente relacionado con la producción, puesto que si en la producción utilizamos factores de producción, la remuneración de ese factor, es decir, el pago de ese factor, será su coste. Como en el corto plazo en producción existen factores que son fijos y factores que son variables, igualmente respecto a los costes de producción a corto plazo tendremos que hablar de costes fijos y costes variables. El coste fijo pues será el coste que se emana de las instalaciones, las cargas que se denominan de estructuras, pues el coste de la instalación, el alquiler que pagamos por la fábrica, préstamo que pagamos por la maquinaria que estamos utilizando. Estos costes son fijos, es decir, la empresa produzca 0 o produzca 10 o produzca 1000, siempre tendrá que hacer frente a estos costes fijos. Es decir, si la empresa produce 0, tendrá siempre un coste positivo, aunque no produzca nada, que será igual a los costes fijos, es decir, tendrá que pagar un alquiler por las instalaciones o un interés, o si las instalaciones suyas se estarán depreciando y tendrá que amortizarla. En fin, unos costes que son fijos, aunque la empresa no produzca. Y luego a partir de ahí habrá unos costes que son variables, que
Pongamos, por ejemplo, que nosotros hemos dicho que son los de la mano de obra. Es decir, a medida que vayamos produciendo, tendremos que ir contratando más trabajadores y los costes variables irán aumentando con el nivel de producción. Los costes variables son la mano de obra aplicada al proceso, o bien los materiales que lleva el producto, o bien la energía que consumimos en la fabricación de este producto. Como suma de los dos, coste fijo y coste variable, obtenemos el coste total, que tendrá la misma forma que el coste variable, pero desplazado de forma paralela en sentido ascendente en la misma cantidad que los costes fijos. Es decir, el coste de una empresa cuando produce cero, hemos dicho que es el coste fijo. A partir de ahí, los costes totales irán aumentando en la misma cantidad que vayan aumentando los costes variables. Por ello es paralela la función de costes variables y la función de costes totales. Una vez que hemos entendido el concepto de coste total, podemos entender fácilmente el concepto de coste medio o unitario. Simplemente los costes medios se obtienen de dividir el coste total entre las unidades producidas. Entonces, el coste total medio será el coste total entre Q. El coste fijo medio será el coste fijo entre Q. Y el coste variable medio será el coste variable total entre Q. Y adicionalmente tenemos el concepto de coste marginal que también vimos en primero de economía. El coste marginal es el aumento en el coste de producir una unidad más. Es decir, si el coste medio es un coste promedio, si he fabricado 1000 unidades, cada una me ha salido de media a 2 euros, el coste marginal es el coste de la unidad 2, de la unidad 4, de la unidad 6 y solo de esa, de la unidad 100, de la unidad 832 y solo de esa. Es decir, el coste de producir una unidad más. Un elemento importante a entender es el cuadro que tenéis aquí abajo y que nos habla de los conceptos de coste directo, coste indirecto y coste fijo y coste variable. Son dos clasificaciones de coste similares pero diferenciadas. Cuando hablamos de costes directos, hablamos de los costes observables en el producto y hemos dicho que es el precio de la mano de obra directa, el coste de los materiales y el coste de la energía aplicada al proceso para la obtención del producto. Y luego diferenciamos estos costes directos observables en el producto de aquellos otros costes que son indirectos y que responden a las cargas de la estructura, costes administrativos, costes financieros, costes comerciales que no se derivan de la producción del producto y que hay que repartir entre los productos de determinada forma o siguiendo un criterio de reparto determinado, ya no tan evidente como en el caso del coste directo. En cuanto a los ingresos, igual que los costes los obtenemos de multiplicar el factor utilizado por su precio, los ingresos los obtenemos de multiplicar el precio que cobramos a los clientes por la producción obtenida. Igual hablamos de un ingreso medio o de un beneficio medio, como la diferencia entre ingresos y gastos, o de un ingreso marginal, que es lo que ingresamos al vender una unidad más. La unidad 10, la unidad 100, la unidad 832. Igualmente el ingreso, cuando vendemos 0, el ingreso es 0 y conforme vamos vendiendo unidades vamos ingresando su precio y la función de ingreso total va aumentando. El umbral de rentabilidad es también otro concepto esencial, del cual tenéis también bastantes problemas en el aula virtual. En este caso denominamos umbral de rentabilidad o punto muerto al nivel de producción que cubre todos los costes. Es decir, en el umbral de rentabilidad o punto muerto el beneficio que obtiene la empresa es 0. Es el volumen de ventas para el cual la empresa obtiene un beneficio de explotación igual a 0. ¿De acuerdo? Antes del umbral de rentabilidad la empresa obtiene pérdidas, después del umbral de rentabilidad la empresa obtiene beneficios. La fórmula del punto muerto, umbral de rentabilidad, es esta que tenéis aquí, y la representación gráfica, como veis, sumando la representación que hemos visto de ingreso y de costes, obtenemos el gráfico de representación del umbral de rentabilidad, en el cual el umbral de rentabilidad o punto muerto sería el punto de corte entre el ingreso total y el coste total. Este de aquí sería el punto muerto, para el cual el beneficio es 0, ingreso y costes coinciden. Antes de ello, como veis, los costes superan a los ingresos, la empresa en esta área obtiene pérdidas,
y a partir de aquí los ingresos superan a los costes. La empresa en esta área obtiene beneficios. Igualmente, aquí tenéis un ejemplo práctico de umbral de rentabilidad, del cual vais a tener muchos ejercicios en el aula virtual que podéis resolver a partir de la aplicación de este caso práctico. Otro concepto relacionado con la producción es el de outsourcing o externalización. ¿De acuerdo? En este caso hablamos de externalización cuando la empresa da determinada actividad productiva de su cadena de valor a una empresa externa a cambio de un precio. Si bien tradicionalmente los proveedores lo que suministraban eran materias primas o mano de obra o capital, actualmente las empresas externalizan, subcontratan determinadas fases del proceso que ahora no hacen ellas. Por ejemplo, la producción. Está el ejemplo, por ejemplo, de IKEA, la cual no produce nada de lo que vende, o bien Amazon.com, la cual externaliza prácticamente todas las fases de su proceso. Una de estas modernas empresas en la cual se externaliza o se subcontrata la mayor parte de los procesos es lo que hoy en día se denomina organización virtual o de cáscara de huevo, es decir, una organización en la cual solo lleva a cabo unas escasas actividades que denomina core o núcleo central, y las demás, casi todas, las externaliza, ¿de acuerdo? Las lleva a cabo una empresa tercera. Este proceso de externalización, outsourcing, tiene determinadas ventajas e inconvenientes que tenéis en este cuadro. Vamos a ver un análisis de decisión que es el de comprar o producir en el interior. Es un concepto relacionado con el de punto muerto, en el que las dos funciones que vamos a tener en cuenta es el coste de comprar a una empresa tercera el producto y no fabricarlo nosotros, cuya función sería la función muy parecida a la de ingreso, en el cual nosotros pagaríamos determinado precio por unidad de producto comprada, ¿de acuerdo? La función CC. La compararíamos con nuestra función de costes tradicionales que ya hemos visto, coste fijo, coste variable y coste total. A partir de aquí, ¿qué nos interesaría más? ¿Producirlo nosotros y pagar estos costes? ¿O bien comprarlo a un tercero y pagar el coste de compra? Bien, a partir de la intersección de estas dos funciones, veríamos que su punto de corte sería el punto de indecisión entre producir y comprar, y que antes de este volumen de producción que la empresa prevé vender, interesaría comprarlo porque saldría más barato comprarlo que producirlo dentro, y a partir de ese volumen de producción previsto nos interesaría más producirlo porque sale más barato que comprarlo a un tercero, ¿de acuerdo? Es decir, las empresas tienden a producir cuando hay un volumen de producción suficiente que lo justifica, y las empresas tienden a comprarlo a un proveedor o a externalizar esa parte del proceso cuando no venden una cantidad suficiente del mismo, o cuando no necesitan una cantidad suficiente del mismo. Para acabar el tutorial tenéis un ejemplo práctico de comprar o producir, en el cual se dan una serie de datos y podéis ver este concepto aplicado a un caso práctico, del cual tenéis algún ejemplo también en aula virtual. Y bien, nada más, hasta aquí la primera parte del tutorial de producción 1. A continuación iremos desgranando el tutorial dedicado al tema denominado producción 2. Muchas gracias.